La reflexión de este día nos da oportunidad de muchos elementos. La primera experiencia se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. ¿Cuántos de nosotros hemos sido entonces conscientes de la experiencia del Señor y de la experiencia de la vida de muchos de nuestros seres queridos que nos han dicho: quiero que me perdone, vengo a despedirme, estoy sintiendo algo especial? O hacen cosas muy especiales que nos toman por sorpresa, pero que al final esto era la víspera de su muerte. Por eso, adelantarse en esta experiencia es lo que el Señor está ya destinando. Llegó su momento. Por eso, en esta oportunidad, después de ser condenado a muerte, nosotros también sabemos la experiencia de plenitud y de transformación. Prometieron a Judas Iscariote darle dinero. ¿Cuántos de nosotros seguimos vendiendo nuestra vida por el dinero? ¿Cuántos de nosotros seguimos viendo el sufrimiento de muchos que al final de proyecto de vida han dejado estudio, han dejado universidades, han dejado oportunidades, han dejado la familia por la necesidad del dinero? Sin quitar la necesidad y la valiosa experiencia de este instrumento como un proyecto de profesionalización, de transformación y al mismo tiempo de sostenibilidad, es la oportunidad de reconocer cómo de pronto este se nos convirtió en el Dios. Y por ello entonces vemos hoy a familias dejadas, destruidas, descompuestas. A muchos que no duermen en paz porque se han sobregirado en las deudas o porque en su condición y su propia experiencia han caído incluso en la negociación absurda del dinero. ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? La experiencia de recordar el lugar preparado para la cena última. El lugar consagrado y asignado como esta es la habitación a la cual muchos de ustedes acuden y no respetan, porque en su momento prefieren el celular encendido antes que acatar la invitación a un momento de oración. El espacio que muchos en ocasiones ya no tienen presente como el estímulo del encuentro propio con el Señor, porque en ocasiones se dejan distraer para la charla. El espacio que en su momento se convirtió para muchos de nosotros en el conflicto de comunidad, donde antes de sentirme hermano, me convierto entonces en divisor, en persona que al final siembra la zozobra o la discordia. En condiciones donde muchos de pronto, antes que sentirnos renovados, encontramos entonces incluso mal genio o malas actitudes. En un espacio que tendría que ser la habitación para comer la Pascua con el Señor, para muchos se convirtió en el lugar donde vienen a destruir lo que el Señor quiere sembrar. Uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Cuántos dolores y tristezas los que han pasado por el desengaño. Cuántas experiencias de aquellos que recibieron un día la promesa en el altar: te amaré por siempre. Fiestas, inversiones, celebraciones, pero que al final terminaron en la nada. Terminaron quizás en la infidelidad o terminaron en la destrucción, en donde ya muchos hoy viven del saber que no saben qué quieren. En las dificultades de una antropología social que cada vez coge más fuerza. El sinsentido y el sin razones. Sin razones muchas personas no saben qué hacer con su vida y sin razones viven constantemente diciéndole a alguien te amo, acabándolo de conocer, pero que a la vuelta de los años ese amor se acabó porque no era verdadero. En la experiencia de construir nosotros entonces lo mejor y lo valioso. ¿Quién de nosotros realmente también ha encontrado la decisión de entregar al Señor, de negociar su experiencia y de dejar en su momento que la traición sea la fuerza que lo mueve? Cuando muchos un día en la pila bautismal recibieron de la gracia del Señor el ser hijos y hoy reniegan y dicen que no, incluso han llegado a la apostasía, sintiéndose avergonzados de ser hijos de Dios, declarando que el Dios vivo es una falsedad, declarando que el Dios vivo es el negocio de 4 o 5 hombres en la tierra, o declarando con esto que toda esta experiencia que nos reúne hoy es solamente una manipulación para que usted se vuelva un adicto. Recordemos que nuestro estilo de iglesia no es el estilo de iglesia donde mandamos a otros a salirse de donde está creyendo para que se venga aquí a seguirnos. Es la experiencia de una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. No tenemos más responsabilidad que el testimonio. Por eso, si usted tiene hoy la capacidad de reconocerse como testigo del amor de Dios, démonos cuenta que muchos decidieron antes que seguir, antes que luchar, formar torda aparte con sus manifestaciones de religión. Y eso no quiere decir que esté malo. Lo que quiere decir es que ha llegado tanto el ego al ser humano que le cuesta realmente unificarse. La historia de las tierras latinoamericanas, para quienes en su momento les apasiona la historia, recuerden que éramos unidad en iglesia, unidad en criterios,
Nos dividieron como campesinos los actos bipartidistas, las grandes masacres y las grandes matanzas que se dieron en su momento, cuando empezaron entonces liberales contra conservadores. Pero el saber que éramos una sola iglesia nos ayudaba entonces a conciliar muchas cosas y el tratar de permanecer en ese caminar. Pero obviamente instruido y destruido desde quienes dirigen los estados, permitieron en su momento entonces las divisiones y la proliferación de lo que hoy llaman o mal llaman libertad de cultos, que al final se convirtió en una prostitución de iglesias. En Colombia hay aproximadamente 5.000 personerías jurídicas en las que todas se quieren declarar liberales y reconocedoras de Dios. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza. La oportunidad de aquello que para nosotros es renovación, cuando usted se acerca y le digo cuerpo de Cristo, y de pronto usted, ya siendo mayorcito o inconsciente en su espiritualidad, le cuesta reconocer el poder y la presencia de esa alianza al saber decir amén. Pero que no solamente la respuesta es lo que da, es realmente cómo su ser nos está dando a entender que usted se está enfriando, o que usted ya se cree con el derecho de comulgar y por eso sencillamente muere. Cuando muchos apasionados cruzan sus brazos con el anhelo de algún día poderlo recibir, al menos la alegría de saber recibir la bendición de lo sagrado, los dispone en plenitud, más a aquellos que ya se creen con el derecho de comulgar constantemente. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado. Nosotros fácilmente vivimos en la mentira. Tenemos unas patologías muy serias. Y una de ellas es ver personas que acaban de decir algo de alguien y uno le confronta y es capaz de decir, yo nunca. Por esa experiencia negamos constantemente. Y si hemos llegado a negar en el ejercicio de la comunicación, imagínense negar en nosotros la experiencia de la tierra. ¿Cuántos se niegan realmente a reconocerse culturalmente? Nuestro país, y concretamente nuestra ciudad, tiene un problema de identidad. Muchas personas nuestras no se saben identificar como caleños. Y esa negación es una denegación del drama. Somos una de las ciudades sin poca claridad y sin pocas raíces en la parte de cultura y en la parte de identificarnos. Nosotros no podemos negar que la experiencia de ciertas cosas son importantes, pero tenemos que negar que nosotros somos solamente para mover piernas. Nosotros no somos una cultura totalmente de salsa, puesto que la pluricultura ya llegó a esta tierra. Aquí hay gente de todas las generaciones y culturas. Por eso la experiencia de nosotros es cómo logramos recoger ese pluriculturalismo y tener la experiencia de construir una sociedad única, pero no perder las raíces de Cali y la oportunidad de ser verdaderamente pueblo de transformación. Empezó a sentir espanto y angustia el Getsemaní. ¿Cuántos de nosotros no sentimos pánico y miedo? Quizás el salir en las calles y llevar un simple aparato en las manos, y que quizás eso nos puede costar la vida. ¿Cuántos no tenemos miedo de abordar quizás un transporte que sin saber quién es el que lo conduce, para nosotros es temor? ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo de un vecino que a lo mejor sabemos que está haciendo cosas indebidas y tratando de sostenerse con lo ilícito? ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo de nuestros hijos, que no sabemos con quién se relaciona y que al final no sabemos si terminan contaminados y consumidos en droga o en vicios? ¿Cuántos padres de familia no sienten pánico y espanto al saber que un hijo de sus hijos, al cual le tocó luchar para sacarlo adelante, para darle claridad, luz, solución de vida, hoy a lo mejor está queriendo proyectar su vida y su relación con otra persona que ni siquiera tiene sentido común? Y son de los grandes sufrimientos y espantos que hoy tienen muchos padres de familia, porque todo lo que han hecho por sus hijos al final se reúnen con una persona que les malogra el proyecto, que los lleva a la crisis o que incluso no los lleva a reconocer. Por eso es muy importante que en el Getsemaní hay cosas previas. Y la primera es aprenda a formar a sus hijos en los sentimientos, porque hoy son muchos los hombres y mujeres que vemos manipulados y en crisis, porque no saben capaz de decir basta. Y el Getsemaní se les extiende como si fuera voluntad de Dios el estarle mendigando amor o respeto a alguien. Repréndanlo y condúzcanlo bien. La experiencia con la que Jesús se asombra es que llegan con palos y con armas a un hombre que era paz y amor. La experiencia de haberlo visto en el día y por eso su reclamo, ¿por qué cuando me vieron no me apresaron? ¿Por qué lo hacen de esta manera? Nosotros sabemos que el mal es definitivo y que el mal nos desafía a todos. Entenderemos que cuando menos pensemos, a usted y a mí nos podrían tomar de sorpresa muchas situaciones y muchos hechos.
Por eso coloque los pies en la tierra, porque usted sea creyente, porque usted esté aquí, usted no está exento de los violentos actos de la sociedad, de las descomposiciones del sistema social y los lamentables criterios que tienen muchos hoy frente a la verdadera unidad de la familia, de la sociedad y del país. Mientras nosotros no logremos tener los pies en la tierra, todos sentiremos que somos enemigos los unos de los otros, porque de pronto yo no estoy de acuerdo con el gobierno B o con el gobierno A. La experiencia es saber que lo que nos favorece es la unidad. Y el criterio de saber entonces saber que un día seremos prendidos por aquellos que no les gusta ni el bien, ni el orden, ni la justicia. Bastará ver nuestra ciudad y bastará ver la Simón Bolívar con lo que hace poco se hizo para ver ya estaciones destruidas, en donde realmente ya no necesitamos una guerra civil como la de junio de aquel año, sino que realmente tenemos muchos desadaptados en nuestros barrios, que destruyen lo que parece un esfuerzo y el impuesto y el trabajo de todos nosotros. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Cuándo reconoceremos al Señor? ¿Y cuándo sabremos que lo que está aquí para nosotros es el grande? Por eso, si usted es de los que todavía asiste a este rito, solo porque le dijeron venga, pero está más pendiente de salirse, de irse o de cansarse, libérese, aprenda realmente a ser auténtico y déjenos a los que queremos buscar del Señor en la humildad, en la sencillez y en la buena disposición. Porque realmente buscarlo a Él no es fácil. Es una lucha constante en medio de todo. No conozco a ese hombre del que habla. Nosotros fácilmente decimos, no me interesa. Y la experiencia de mi fe la divide cualquier convenio o cualquier situación. Por eso tanto conoceremos a Dios, tanto conoceremos su fuerza, tanto conoceremos su iglesia. En medio de nosotros, muchos de los que decimos esperar de Dios grandes bendiciones y reconocer la fuerza de la iglesia, sabemos que muchos están divididos. Muchos hablando del Papa sin criterio y sin razón y sin argumento. Nada más que la experiencia de saber que cuando se quitó la infalibilidad papal, usted puede decir, no estoy de acuerdo con él, pero no le da el derecho de que usted cree una división eclesial. La experiencia es una sola, y eso nos incluye incluso a muchos sacerdotes que sin la comunión y sin el respaldo tanto del obispo como del papa, mi experiencia en el altar no tiene sentido. Porque recuerden que a mí lo que me une con ellos es la experiencia de la sucesión apostólica. Y si yo rompo con esa sucesión apostólica, pues yo entonces puedo colocar un garaje, montar sillas y montar una iglesia aparte. Pero no me puedo seguir llamando católico cuando yo mismo destruyo la unidad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Muchos de nosotros preferimos que nos suelten a Barrabás. No queremos realmente que nos coloquen la verdad de frente. No queremos los desafíos de saber amar y respetar. No queremos el desafío de tener que perdonar a los enemigos. No queremos esa tarea de tener entonces que vencer en nosotros las pasiones. No queremos en nosotros el deseo de multiplicar el pan, porque consideramos que lo que yo tengo, eso me costó y no me interesa y no tengo por qué darle al que no trabaja. Esto de ser cristiano es definitivamente una invitación para los que quieran ser bobos, para los que quieran ser absurdos, porque el mundo lo único que nos está invitando es que al que se la haga, se la cobre, y que la experiencia de usted en este momento es odiar. Esa es la invitación. Pero el que quiera ser cristiano, venga. Venga para que tenga la posibilidad de llegar al extremo de perdonar al que se la hace, de saber compartir incluso con el que usted ve que solo pasa la vida haciendo pereza y tomando trago, y la oportunidad incluso de tener que abrirle los brazos al que a usted le destruyó su vida. Esa es la experiencia de aquel que nos dice, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Le ponen una corona de espinas que habían trenzado. Cuántos dolores en nuestra cabeza por el solo hecho de saber que no es algo que es mío, pero que me lo pone la vida. Es muy diferente el sufrimiento que me llega al sufrimiento que yo me invito. ¿Cuántos llevan unas coronas de espinas en su cabeza porque todo el día no tienen ganas de orar, sino de pensar y de pensar, pero todo lo que piensan es negativo y desgastante? Por eso la corona de espinas es muy diferente cuando me llega un tropiezo, una dificultad, que no tengo más remedio que afrontarla. Pero una cosa muy diferente es esa corona de espinas que yo decido colocarme porque me estoy volviendo un esquizofrénico, porque vivo en la paranoia, porque vivo en el conflicto, porque vivo en la negatividad, porque antes que salir de mí una oración, lo primero que sale es una maldición y mis malos pensamientos que me están acabando.
Conduce a Jesús al Gólgota, la experiencia de llegar al final y de la oportunidad con la cual se nos da la liberación por la cruz. Por eso, cada día nos colocará entonces la experiencia de colocarnos de rodillas frente a Él, nos va a llevar a reconocer lo final, pero que al final, al cerrarse la piedra en el sepulcro, nos lleva a reconocer que un día tenemos que estar preparados para la partida y para lo que muchos en este momento no deseamos, que es la muerte, pero que entendemos que es la invitación para trascender. Les bendigo por iniciar este tiempo y los invito a que cada vez se bendigan para luchar y hacer la experiencia noble. Que el iniciar quizás el lunes de Pascua no sea en el agite, en el trote o en los lamentos, Dios no lo quiera, de quienes en su momento cayeron en tantas dificultades que lamentablemente lo que llegan los lunes de Pascua para muchas familias, antes que una alegría, son entierros. Que la gracia del Señor nos proteja a todos y nos permita cada vez regocijarnos más. Amén. Los invito a profesar la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Voy a invitarlos a que este instante primero de oración, que siempre hacemos en voz alta, ahora lo hagamos de manera mental y personal. Los invito entonces a cerrar un momentico sus ojos y esa petición o esa palabra que vamos a decirle al Señor, la vamos a elevar inmediatamente a mis labios allí, personalmente, diciéndole lo que le quiere agradecer hoy o lo que le quiere pedir. Bendito sea, Señor. Por eso me acallo un instante para que usted haga en el corazón y en la mente lo que le quiere dirigir a Dios.